Hola, Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Pros y contras de invertir en empresas conocidas, en el que vamos a entrevistar a Laura Román, que es la responsable para España y Portugal de la gestora Robeco. Laura, muy buenas tardes. buenas tardes, Clarisa. ¿Cómo estáis? Muy bien, bienvenida. Bueno, pues nada, os voy a recordar como siempre un poquito la estructura que va a tener el webinar. Este webinar se enmarca dentro de, bueno, pues del programa de educación financiera de MyInvestor y más concretamente pues dentro de un ciclo de webinars que hemos bautizado como Aprende con las gestoras. ¿Qué es lo que hacemos dentro de este ciclo? Bueno, pues entrevistamos a gestores estrella y también a representantes de distintas gestoras nacionales e internacionales para que nos ayuden a hacer un poco de educación financiera, a aclarar distintos conceptos relacionados con el mundo de la inversión, de los mercados, de las finanzas personales. Y ya que nos acompañan, pues para que nos ayuden a conocer un poco mejor pues cómo es esa gestora, ¿no?, a la que pertenecen. En cuanto a la estructura, como os decía, no podéis, ya sabéis, en los webinars de MyInvestor no se puede conectar ni el micro ni la cámara, así que cualquier pregunta nos la tenéis que formular a través del chat. A priori, la estructura va a consistir en una entrevista que le vamos a hacer, en este caso, a Laura Román, la responsable de Robeco para España y Portugal. Y después de esta entrevista abriremos el turno de preguntas de los asistentes. Y en ese turno de preguntas, pues bueno, ya damos un poco cabida a las dudas que os vayan surgiendo. Si tenéis alguna duda a lo largo de la entrevista, la podéis ir dejando en el chat, no hay ningún problema, que luego de ahí las rescatamos y las leemos al final de la presentación. Y bueno, pues como os decía, hoy tenemos con nosotros a Laura Román, de la gestora Robeco. Robeco es una gestora fundada en Rotterdam en 1929, por lo que tiene ya casi 100 años, ¿no? Es una de las entidades con más experiencia en el mundo de la gestión de activos. Y también es una de las gestoras de mayor tamaño en Europa. Tiene más de 200.000 millones de euros bajo gestión. Así que, bueno, pues tenemos hoy a una gestora de solera, ¿no?, que nos acompaña. Y en concreto, pues tienen también bastante expertise con esto que hemos bautizado en el webinar de hoy como empresas conocidas, ¿no? ¿A qué nos referimos con empresas conocidas? Bueno, pues a grandes marcas, bueno, esto nos lo va a explicar ahora muchísimo mejor Laura, ¿no? Así que si te parece, Laura, arrancamos primero con esa cuestión. ¿Qué es eso de empresas conocidas, ¿no? De grandes marcas, porque es algo que normalmente coincide con multinacionales de reconocido prestigio, con marcas reconocidas en todo el planeta. Y a priori, esto nos podría llevar a pensar en el sector consumo, ¿no?, que es como lo más intuitivo cuando hablamos de grandes marcas o de multinacionales. Sin embargo, también podríamos estar refiriéndonos a otros sectores, quizá, ¿no?, como el tecnológico o el de los bienes de lujo. Así que, ¿podrías comentarnos un poquito qué se englobaría dentro de este concepto de empresas conocidas, de grandes marcas, y qué ventajas ofrece invertir en este tipo de compañías? Por supuesto, Clarisa. Bueno, antes de nada, agradecer a MyInvestor este espacio para compartir con vosotros y a todos los que nos escuchan. Y bueno, precisamente hablando de ventajas de invertir en compañías conocidas y grandes, decir que ofrecen, en primer lugar, una mayor estabilidad financiera, porque las grandes compañías suelen tener una base financiera más sólida que permite resistir mejor las fluctuaciones del mercado y enfrentar mejor las crisis. Por otro lado, estas empresas, que son multinacionales, como has comentado, son empresas que a menudo operan a nivel global y, por tanto, tienen una mayor diversificación de su negocio, no dependen de un mercado concreto y, por tanto, estás reduciendo el riesgo asociado a depender exclusivamente de un solo mercado. También tienen un acceso privilegiado a recursos, por ejemplo, un acceso privilegiado a capital, a tecnología, a talento, y eso les permite innovar y mantener unas ventajas muy competitivas. Y luego, por otro lado, hablar de la reputación y la confianza que estas empresas de reconocido prestigio de la que gozan, ya que tienen la confianza de sus inversores, tienen la confianza de sus clientes, de sus proveedores, y eso se traduce muchas veces en una mayor demanda de sus productos y servicios y también en una creación de mayor valor, una mayor demanda por sus acciones. Destacaría también que todos estos potenciales que hemos comentado, estas ventajas, derivan no tanto de los activos físicos que tienen estas empresas, sino quizá de los activos intangibles, de su marca, de su buen gobierno, del I+D,
de la propiedad intelectual y en general, por tanto, son ventajas que proceden de activos intangibles. ¿Y cómo aprovechamos en Robeco las ventajas de este tipo de compañías? Bueno, son empresas efectivamente multinacionales, marcas muy prestigiosas y muchas veces encontramos el mejor camino invirtiendo en compañías de calidad que tienen un gran crecimiento estructural, es decir, que están expuestos a tendencias de crecimiento a largo plazo. Robeco lleva más de 25 años como pionero en la inversión temática y, de hecho, la primera estrategia que lanzamos aprovechando tendencias fue en el año 1998. Y a partir de ahí hemos ido construyendo gradualmente temáticas de futuro, innovadoras. Y bueno, algunos de estas temáticas se concentran alrededor del consumo, porque es en el consumo donde muchos cambios estructurales se hacen más evidentes. Por ejemplo, detectamos o identificamos 3 tendencias principales, que serían la digitalización del consumo. Por ejemplo, pues podemos hablar aquí de las finanzas digitales o del visionado del consumo digital que tenemos, por ejemplo, a través de la televisión, de la inteligencia artificial. Otra de las tendencias que destacaríamos sería el auge de la clase media en mercados emergentes y, por ejemplo, el impacto que ha tenido en el mercado de lujo o en marcas más locales, donde el aumento de la clase media ha tenido también un gran impacto de mercados emergentes. Y por último, una tendencia también que vemos muy importante en el lado del consumo es la mayor importancia que se da ahora mismo a la salud y al bienestar. Y ahí lo hemos visto en 3 patas principales, en lo que son compañías que se dedican a la salud de los consumidores, compañías que se dedican a los cuidados personales y, por último, compañías que están más asociadas al estilo de vida, ¿no? Entonces, identificamos compañías que se benefician de estas tendencias, pero que además son compañías de alta calidad porque creemos y observamos históricamente, si miramos a los últimos 20 años, que uno de los factores que mejor se comporta en bolsa es el de la calidad. Es un factor que suele batir a largo plazo los retornos del mercado y, por tanto, Robeco se alía, digamos, con las tendencias que tienen crecimiento estructural y compañías de calidad. Vale. Bueno, vamos a ver. Vamos, si te parece, de todos modos, Laura, primero de lo general y luego a lo concreto, ¿vale? Vamos primero a hablar del concepto de lo que son empresas conocidas, grandes marcas, qué pros y contras presentan, y luego ya, si te parece, aterrizamos un poquito más pues, desde vuestro punto de vista privilegiado sobre esta cuestión, cómo lo hacéis vosotros, qué tendencias estáis identificando y demás, ¿no? Si te parece, vamos de lo genérico a lo concreto para no perdernos por el camino. Bueno, hemos visto ahora algunas, nos has mencionado antes, bueno, varias, un montón de ventajas que presentan este tipo de compañías, ¿no? Desde el punto de vista del inversor. Y te quería preguntar, ¿qué desventajas tiene invertir en ellas? Porque me imagino que alguna desventaja habrá, ¿no? No sé si quizá por el hecho de ser tan conocidas, pues es más difícil encontrar alguna que esté infravalorada por el mercado, ¿no? O que no esté cara directamente, o no sé, ¿qué desventajas considerarías que pueda haber a la hora de invertir en este tipo de empresas? O retos, por no llamarlo desventajas. Efectivamente, pueden ser retos derivados, como decías, de precisamente que son compañías, las grandes, más conocidas, donde es más difícil explotar la ineficiencia, ¿no? Por así decir. De hecho, si miramos a las empresas que suelen estar, pues bueno, las grandes multinacionales, las grandes marcas, estamos hablando de empresas que suelen tener una gran capitalización bursátil. Y entonces, cuando analizamos las rentabilidades históricas en periodos muy largos de tiempo, vemos que las pequeñas compañías a muy largo plazo tienen retornos superiores. Pero claro, eso también va unido a una mayor volatilidad, ¿no? Por Ujú. otro lado, las compañías grandes, las compañías que están presentes en muchos mercados, a veces son tan grandes que no tienen la flexibilidad de una pequeña empresa que tiene como más rápida la toma de decisiones, puede introducirse más rápidamente en un nicho de mercado incipiente, bueno, pues tiene un mayor potencial de crecimiento porque además parte de una base más baja o tiene una base de activos que no supone un lastre para el futuro. Y en este sentido, pues bueno, pues vemos una posible desventaja en las compañías grandes. Pero la principal te decía que es la formación de los precios, porque una compañía grande y muy conocida pues es seguida por muchísimos analistas,
tiene una gran transparencia a la hora de publicar resultados y por eso sus precios reflejan rápidamente toda la información disponible. Entonces, en empresas más pequeñas, pues estas ventajas, no vamos a tener esa rapidez a la hora de que los precios reflejen la información y, por tanto, podemos explotarlo mejor. Y luego también, dentro de las grandes compañías hay veces que nos encontramos con grandes conglomerados, es decir, con unas compañías que cuentan con múltiples divisiones, muchas líneas de producto y que tienen distintos modelos de negocio y distintos perfiles de riesgo. En estos casos, la valoración de una compañía a veces hay que hacerla como sumando el valor de las distintas partes porque nada tienen que ver unas con otras. Y es ahí donde encontramos, por ejemplo, descuentos en valoración. Por ejemplo, los conglomerados puede que, sumado todos los elementos, tengan una gran valoración, pero el mercado no ve sinergias entre cada uno de esos negocios y aplica un descuento, por ejemplo, porque considere que falta eficiencia a la hora de asignar capital entre las divisiones, entre las distintas divisiones, ¿no? Ujú. Luego, otra de las cosas que hemos visto son las burbujas de valoración, ¿no? Cómo se concentra a veces el mercado en un puñado de empresas y que eso puede tener también una serie de riesgos aparejados. Y por último, Clarisa, decir también que quizás el hecho de que las compañías puedan ser objetivos de adquisición cuanto más pequeñas son, puede ser otra desventaja a favor de las grandes marcas o en contra de las grandes marcas. Vale. Bueno, ahí la verdad es que me has dejado un poquito dubitativa, ¿no? Porque al final, si te lanzan una OPA, siempre es buena cosa, ¿no? A una pequeña compañía. O lo dices porque cambie el Me giro refería a una tecnológico. desventaja de las grandes compañías respecto a las pequeñas, que las pequeñas Ah, vale, normalmente vale, son vale. Que pensé objetivo, que la compradora es la gran compañía. Vale, vale, pensé que eso es. Vale, vale. Muy bien, pues bueno, hemos visto las ventajas, hemos visto las desventajas. Un aspecto que interesa siempre a los inversores es el dividendo. ¿Es un punto a favor en este tipo de compañías, Laura? Porque a priori parece como que sí, ¿no? Cuando son compañías consolidadas, estables, con ingresos predecibles, parece como que son más proclives, ¿no? Al dividendo. Y si es así, ¿va en detrimento el reparto de dividendo del potencial de crecimiento de estas compañías? Porque ya sabes que, bueno, hay grandísimos defensores del dividendo, pero también hay detractores. Y los detractores siempre argumentan, ¿no? Es que cuando se reparte tanto dividendo, al final la compañía no está creciendo. Bueno, depende, ¿no? De cómo de maduro sea su modelo de negocio. ¿Qué sucede en el caso de estas grandes compañías? Bueno, las grandes compañías tienen distintas políticas en cuanto a los dividendos y ahí también depende más bien del perfil del inversor que quieras buscar una estrategia de renta variable más estable, donde lo principal es la generación de rentas y que, bueno, pues probablemente no sea el ideal para un inversor que busca estrategias con muchísimo crecimiento donde constantemente los flujos de caja se reinvierten en el negocio, ¿no? Entonces, un punto a favor de las compañías que distribuyen dividendos es que suele ser un indicador de mucha estabilidad financiera, de compromiso con los accionistas y, de hecho, en Robeco tenemos estrategias conservadoras donde, además de valorar la valoración o la inercia positiva que pueda tener en bolsa, etcétera, etcétera, que sean compañías de bajo riesgo, valoramos el dividendo, ¿no? Pero realmente las grandes compañías, todo depende, como decías, de la fase de negocio en la que estén. Las compañías más maduras, que son como las famosas cash cows, pues ahí lo que quieres es probablemente preservar capital, buscas una estrategia de generar rentas. En cambio, cuando estás buscando grandes crecimientos y las empresas están en una fase de alto crecimiento, pues ahí efectivamente el pago de dividendos pues probablemente vaya en detrimento ¿no? de la capacidad de reinvertir en el negocio, financiar la expansión y, por tanto, depende del inversor y depende también del estado de madurez en el que se encuentre la empresa. Ujú. Muy bien, bueno, pues entonces ya hemos visto estas compañías, ya hemos hecho una pequeña aproximación a esto de las compañías de reconocido prestigio, las grandes marcas, etcétera. Hemos visto cuáles son las ventajas, que son muchas, de invertir en este tipo de empresas. Hemos visto también las desventajas. Y ahora quería proponerte que viéramos, Laura, en cuanto a en cuanto a la forma de invertir en ellas, ¿no? Porque a priori hay como dos opciones. Por un lado, invertir de forma directa, es decir, comprar acciones de este tipo de compañías, ¿no? Que llegue el inversor y haga su propia selección de compañías y compre acciones en un broker de este tipo de empresas. O bien que compre participaciones de un fondo de inversión que tenga esta estrategia, ¿no? Que esté enfocado específicamente
pues precisamente en este tipo de compañías, ¿no? En compañías de marcas globales, de grandes marcas, etcétera. Entonces, desde tu punto de vista, Laura, ¿qué pros y contras tiene cada una de las dos modalidades de inversión? Bueno, un fondo de inversión siempre te da la posibilidad de reducir riesgos y probablemente mejorar la rentabilidad ajustada por esos riesgos en el largo plazo, ¿no? Lo primero es eso, ¿no? Que con un fondo de inversión inviertes en una amplia gama de empresas y así puedes mitigar el impacto negativo que te va a dar una compañía que tiene un riesgo específico y que de momento, en ese momento salta a mercado, ¿no? Entonces, lo primero, la diversificación, pero los fondos de inversión también lo que te permiten es establecer una política a priori que te permite una inversión muy disciplinada y evitar sesgos de comportamiento, porque a veces nos dejamos llevar por el pasado, por los fuertes comportamientos en bolsa de determinados valores y eso puede generar una serie de sesgos que tú asocies una compañía que ha subido con una compañía que a futuro va a continuar comportándose bien, ¿no? Ujú. Y luego los fondos de inversión también establecen controles para evitar otro tipo de riesgos. Por ejemplo, nosotros tenemos estrategias que invierten en calidad y que lo que tratan de evitar es sesgos de estilo, de región, de sector y son una serie de controles de riesgo, por así decir, relativos al mercado, de no separarte demasiado de lo que pueda ser el comportamiento de los índices y tener un enfoque muy estructurado con una selección de valores que te permita una mejora de la rentabilidad, siempre reduciendo el riesgo, ¿no? Entonces, lo primero es hablar eso de una mayor diversificación y un mayor control de los riesgos, pero también creo que los fondos de inversión tienen otras ventajas y es que obviamente delegas la gestión a profesionales que tienen una larguísima trayectoria. Hablabas de Robeco, por ejemplo, ¿no? Que llevan pie desde el año 1929 y sus procesos de inversión están ya muy testados, tienen un larguísimo recorrido y esa toma de decisiones está muy probada, ¿no? Y luego, pues, obviamente esto va aparejado a invertir menos tiempo, ¿no? Porque el invertir directamente en acciones requiere muchísimo monitorización de las inversiones, requiere mucho tiempo para investigar bueno, pues delegar en un gran equipo te permite ahorrar disgustos y ahorrar tiempo, ¿no? Y luego, bueno, los fondos de inversión tienen una serie de ventajas fiscales, no en todas las legislaciones, pero en la nuestra, efectivamente, ofrecen ventajas fiscales, ya que a la hora de vender una posición en un fondo, si haces traspaso a otro, pues no vas a tributar en el IRPF y eso, claro, maximiza muchísimo el interés compuesto que obtienes a nivel de rentabilidad. Ujú. Bueno, pero me has dicho todo ventajas, Laura, ¿no? Re- re- Alguna realmente, desventaja habrá? No sé, digo, por hacer de abogado del diablo. Al en final, el largo gestión va con plazo, comisión de gestión, eso es así, ¿no? efectivamente, eso lleva aparejado unos costes y realmente es el precio que pagas por estar en manos de un equipo de profesionales que normalmente los equipos pues están formados por analistas, por gestores, es decir, que tienes una gran división del trabajo por la gente que controla los riesgos y es el precio, pues como en cualquier servicio, ¿no? A pagar por esa delegación, ¿no? Ujú. Sería la principal desventaja que le Sí, bueno, podemos ver respecto a la desventaja, por inversión ver un poquito directa, los ¿no? pros, más que desventajas y ventajas, lo planteaba más en términos de pros y contras, porque, bueno, pues hay una cosa que es más negativa, que es pagar una comisión que de otro modo no pagarías, pero como bien dices, responde a un motivo, ¿no? Y es que hay un equipo de profesionales que te está gestionando el fondo y eso tiene, obviamente tiene un coste, ¿no? Ujú, Y luego hay un reto que yo creo que es el mismo tanto para el que invierte por su cuenta como para los propios profesionales del mundo de la inversión, que es batir al índice. Y ese reto lo tienen los dos, pero claro, pues a nivel individual puede ser muy complicado batir al índice, un poco también por lo que tú comentabas, ¿no? Esos sesgos emocionales. Además, en el caso de las grandes marcas, todavía debe intervenir más el factor psicológico, ¿no? Porque si una marca te gusta mucho o confías mucho en ella, o las noticias que has leído recientemente te han gustado, o el producto, pues igual te ves más impelido a invertir y el mundo de la inversión es mucho más complejo que todo eso. O sea, al final, por mucho que te guste una marca, lo importante es si cotiza a un precio que la hace atractiva. Hay marcas buenísimas y cotizan muy caras. O el potencial de revalorización que tiene versus otras marcas que igual te gustan menos, pero van a subir más. O sea que quizá, pues efectivamente en este caso, invertir por tu cuenta, que siempre es un reto, pues puede tener más riesgo de, ¿no?
pues de que prioricemos a lo mejor compañías que no tienen por qué ser las que mejor lo van a hacer. Efectivamente, porque al final son marcas tan conocidas que se nos hacen tan familiares que nos pueden llevar a tomar decisiones llevadas más por el sentimiento que por el conocimiento, ¿no? Ujú. Bueno, entonces, Robeco, como estábamos comentando, la gestora a la que representas tiene mucha experiencia en este segmento, ¿no? En la inversión en grandes compañías globales y grandes compañías además con marcas muy potentes, especialmente en aquellas que ofrecen un enfoque de calidad. Cuéntame más sobre esto, Laura. Bueno, en Robeco creemos que el núcleo de una estrategia de renta variable a largo plazo debería incluir una exposición muy equilibrada, sin sesgos de estilo, sin sesgos de sector o geográfico y a empresas globales que tengan mucha calidad, ¿no? Entonces, creemos que con ese tipo de estrategia, como digamos, como fondo de armario, si me permites la expresión, evitas trampas de estilo, de seguimiento excesivamente pasivo de los índices y es como consigues una verdadera diversificación y una generación consistente a lo largo del tiempo, ¿no? De retornos. Y bueno, hay diferentes medidas para medir la calidad según lo que quieras potenciar, qué atributo a nivel de compañía quieras impulsar, ¿no? Pero eso también genera diferentes resultados. Y para Robeco, una de las combinaciones que mejor resultado obtiene en el largo plazo, y ya hemos dicho que la calidad medida en los últimos 20 años ha sido el factor que mejor se ha comportado frente a mercado, pero si además nos adentramos en calidad, dos de los factores que acompañándose generan mejores retornos a largo plazo son la calidad financiera, medida por el retorno sobre el capital invertido, y la calidad de la valoración, medida por el flujo de caja libre, por el retorno en términos de flujo de caja libre. Y luego también la calidad en la sostenibilidad de las ventajas competitivas, ¿no? Entonces, a nivel de calidad financiera, ¿cómo lo medimos? Pues hablaba del ROIC, que mide cuán eficientemente, cuán eficazmente una empresa va a utilizar su capital, tanto lo que son los recursos propios como la deuda adquirida, para generar beneficios. Entonces, un ROIC por encima del coste de capital indica creación de valor. Si a esto le sumamos una compañía que tenga una gran calidad de valoración, medida como rendimiento en términos de flujo de caja libre, tenemos además una estrategia que se acompaña de una gran disciplina a la hora de seleccionar compañías. ¿Y por qué utilizamos el flujo de caja libre en lugar de los beneficios, por ejemplo? Ya sabéis que bueno, pues en muchos casos se utilizan los PERES, los precios en relación al valor en libros. Bueno, nosotros pensamos que a diferencia de las ganancias que pueden ser manipuladas a lo mejor contablemente, el flujo de caja libre te proporciona una imagen mucho más clara de cómo va una empresa. Digamos que en este sentido el flujo de caja es algo que es un hecho y no puede ser, digamos, no se puede ver afectado por la metodología que utilices a nivel contable. Entonces, bueno, creemos que son dos características muy importantes a la hora de buscar calidad y luego la sostenibilidad, con esto nos referimos a entender los factores relevantes que pueden afectar a las ventajas competitivas de una empresa y, bueno, pues cómo eso puede influir pues, bueno, en sus ventas, en su beneficio operativo o incluso en ese coste de capital, ¿no? Con el que comparamos el rendimiento que está obteniendo. Ujú. Bueno, pues un poco lo que comentábamos antes, o sea, al final hay que ceñirse a criterios muy objetivos y muy racionales y no es solamente la marca, la imagen que tenemos de esa marca y demás, ¿no? Bueno, ahora ya sí, Laura, te quería pedir que nos comentaras, ya nos has hecho un pequeño anticipo al principio, pero bueno, si podemos entrar ahora en materia, ¿qué sectores o qué tendencias de inversión son las que veis más interesantes en Robeco, bueno, dentro del ámbito de la renta variable global? Ujú. Bueno, dentro de lo que podamos determinar como interesante en el consumo, ya había introducido antes cómo vemos una gran transformación que se refleja en el negocio de las multinacionales y de las grandes marcas en el consumo, ¿no? Y había introducido que estamos viendo grandes tendencias a nivel de digitalización del consumo, del auge de las clases medias y también en los países emergentes y también de la importancia que está alcanzando los cuidados de la salud y del bienestar, ¿no? Entonces,
como ejemplos de estas tendencias, pues por ejemplo, de la digitalización del consumo, hace 10 años el streaming de vídeo era un sector muy nicho y ahora mismo supone más de un 40% de las horas que pasamos delante de un televisor, ¿no? Lo que es el streaming en Estados Unidos. Y las grandes proveedoras de servicios de ese tipo de compañías están ganando consistentemente además nominaciones a los premios Emmy, a los premios Oscar y bueno, pues se están metiendo también en el mercado publicitario a nivel global. Entonces, dentro del consumo es uno de las tendencias donde identificamos mucho valor. También vemos un auge increíble del entretenimiento interactivo, una industria donde los videojuegos han eclipsado ya digamos, a los estrenos de Hollywood, a los lanzamientos musicales y con modelos, por ejemplo, como el de gaming bajo suscripción, es una empresa, perdón, una tendencia que está en muchísimo auge y que tiene ya un tamaño de 180.000 millones de dólares. Pero tenemos también otras tendencias como es el auge del comercio electrónico, como eso tiene un grandísimo impacto en los anuncios que se despliegan por parte de las marcas en el comercio minorista online y el éxito, por ejemplo, de los anuncios que con un solo clic pues te haces con la adquisición de un bien o de un servicio a través de estos distribuidores online, ¿no? Otro de los segmentos donde vemos muchísima revolución es, por ejemplo, en el sector de viajes, que fue el primero en digitalizarse y donde ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial nos ayuda a planificar nuestros viajes, pero además cuando haya agentes de la inteligencia artificial en este segmento, podremos ya no solo planificar, sino que se ocuparán de nuestras reservas, ¿no? Otras tendencias, pues los desafíos que implica para muchos sectores las tasas de natalidad en declive, ¿no? Y cómo el consumidor cada vez tiene una edad más avanzada y cómo ese envejecimiento de la población tiene impacto en los mercados financieros, en la vivienda, pero sobre todo en el gasto sanitario y en cómo aumenta la demanda de servicios específicos de salud, ¿no? Y luego, bueno, pues otro aspecto muy grande que hemos detectado en los últimos años es la irrupción de una tendencia muy significativa en el uso de determinados medicamentos que antes estaban diseñados como los GLP-1 para tratar la diabetes tipo 2 y ahora están ganando tracción como soluciones para la pérdida de peso, ¿no? Y bueno, vemos cómo las grandes marcas, las grandes multinacionales, también dentro del lujo y los cosméticos se asocian cada vez más a imágenes deportivas, irrumpen en las Olimpiadas, en la Fórmula 1. Esa necesidad también de utilizar la imagen y la marca propia está también teniendo un impacto muy significativo en el número de procedimientos estéticos inyectables, como es el Botox, los rellenos, con un aumento muy notable de este segmento respecto al que es la belleza en general. O sea, con crecimientos a lo mejor entre 2019 y 2023, para que os hagáis una idea, del 36% en ese tipo de tratamientos frente al 14% de crecimiento de la belleza en términos generales, ¿no? Y bueno, pues por último, destacar también el auge de la clase media, cómo eso en mercados emergentes hay un grandísimo crecimiento de nuevos consumidores que también apuestan por el lujo, que apuestan por marcas locales, el crecimiento de las megaciudades y el impacto que tiene esto en otros sectores, ¿no? Pero al margen del consumo, pues resaltar tendencias donde Robeco lleva invirtiendo durante los últimos años, como es la tecnología, el impacto de la inteligencia artificial, la computación en la nube, la ciberseguridad, la robótica o, por ejemplo, la transición energética, es otro de los grandes campos de inversión para grandes multinacionales, las finanzas digitales y, por supuesto, bueno, pues, temas como el agua, la economía circular, por nombrar algunos, porque el campo es enorme, ¿no? Ujú. Pues nada, muchas gracias, Laura. Veo que hay algunas personas que están levantando la mano y os recuerdo que cualquier duda, cualquier pregunta la podéis formular a través del chat. No las leeremos ahora a mitad de la presentación, sino que cuando termine la entrevista, pues abrimos el turno de preguntas de los asistentes y las dudas que nos vayáis dejando en el chat, pues las iremos leyendo. Pero bueno, si os surgen justo al hilo de algún comentario que hace Laura, pues las podéis ir dejando en el chat, que luego las iremos rescatando desde ahí. Bueno, pues estamos hablando de este tipo de productos, Laura, y estamos hablando de, bueno, pues de que hay fondos que están especializados en esta materia, etcétera. Pero quería preguntar también para qué tipo de inversores consideráis que están indicados este tipo de productos.
Pues la verdad es que depende también de la tendencia a la que nos sumemos o al tipo de estrategia donde invirtamos, ¿no? Yo creo que la calidad, lo bueno que tiene invertir en compañías de calidad es que es, de nuevo, ¿no? Fondo de armario y sirve tanto si lo utilizas en tendencias con gran crecimiento a largo plazo, como si utilizas un fondo más sin sesgos de crecimiento ni valor. Es decir, que hay tipos de estrategias de calidad que se adaptan a cualquier necesidad, ¿no? Si es un inversor a largo plazo, la inversión temática suele centrarse precisamente en desarrollos muy a largo plazo, con lo cual sería ideal para un inversor que busca crecimiento y retorno a largo plazo. Luego hay inversores que están interesados en completar su cartera con sectores específicos y en este sentido, bueno, pues hay quien busca el sesgo a tecnología o a salud. Luego hay inversores que buscan diversificación y ahí vuelvo digamos, a las posibilidades que te brinda una estrategia que busca calidad pero sin sesgos, que buscas diversificación, pero digamos, sin tener que salirte de lo que es la inversión de los mercados, de los índices generales, pero que te genere una consistencia en los retornos a largo plazo y, si es posible, con una menor volatilidad, ¿no? Y luego ya existen otras necesidades, otras alineaciones, como pueda ser el inversor que tenga una conciencia social y que busca encontrar en la inversión temática pues, una forma de generar impacto a nivel medioambiental, social o de gobernanza. O sea, que realmente yo creo que dependiendo de cuál es el interés del inversor, podemos hablar de inversión de calidad sin sesgos o inversión de calidad buscando tendencias como la que hemos destacado antes, ¿no? Las tendencias grandes en el consumo que también se consiguen en compañías de calidad, multinacionales y grandes marcas. Ujú. Y bueno, cambiando un poco de tercio, en Robeco también sois grandes especialistas en otras áreas de inversión y entre ellas la bolsa emergente. ¿Qué mercados os parecen más atractivos en estos momentos? Efectivamente, llevamos invirtiendo en mercados emergentes desde los años 30 y, de hecho, el primer fondo dedicado a Robeco en este mercado fue en el año 1994 y tenemos, la verdad es que una gran cantidad de activos bajo gestión, tanto en estrategias gestionadas cuantitativamente, o sea, buscando factores como puede ser factor value, el factor growth, o estrategias que se gestionan por fundamentales, ¿no? Buscando una selección de países y compañías donde la inversión bueno, pues lo que busca es carteras más concentradas, ¿no? Y bueno, pues lo primero que destacaría de mercados emergentes es que estos están muy, muy por encima de lo que debería ser su representación en las bolsas. O sea, que su peso en las economías y el peso que van a ganar en los próximos 20 años no se refleja luego en los pesos que tienen el MSCI. Con lo cual, por ahí vemos un atractivo muy importante para el medio y largo plazo. Y luego es cierto que últimamente pues, ha habido mucho ruido con los aranceles y de ahí que bueno, pues hayamos tenido volatilidad, pero todas estas conversaciones al respecto de los aranceles llevan ya ocurriendo durante muchos años y eso ha hecho que Estados Unidos reduzca su protagonismo en el comercio global y en el comercio de muchos países, ¿no? Entonces, ha habido mucho auge del onshoring, del friendshoring, ha habido también aparición de bloques comerciales discretos, unos alineados con Estados Unidos, otros con China, otros más independientes, como puede ser el caso de India. Y bueno, pues lo que queremos decir es que los mercados emergentes brindan muchísimas ventajas, brindan ventajas, por ejemplo, a nivel de ese crecimiento de la clase media que también comentábamos antes, con países como India, donde hay una población joven y una población con unas dinámicas demográficas importantísimas. Entonces, en India existen muchísimas oportunidades de crecimiento estructural, pero luego también hablar del sudeste asiático, ¿no? Porque estos cambios que hemos visto de alineación geopolítica y cambios en el consumo, pues también está teniendo mucho impacto en la demanda de una serie de bienes
y de servicios, desde la electrónica como hasta pasando por el consumo, que tiene mucho impacto en países donde, pues, por ejemplo, vemos mucho interés, Vietnam, Indonesia, a nivel de cadenas de suministro global, pues Corea, Taiwán. Entonces, importante decir que nos aislemos un poco del ruido que generan las conversaciones a raíz de la política económica que pueda surgir de Trump y veamos sobre todo las tendencias más amplias que moldean el comercio global y que son independientes de cualquier administración en particular, ¿no? Y en este sentido, destacar primero que el crecimiento de los mercados emergentes es superior al de los mercados desarrollados. Segundo, que la deuda de los países emergentes representa ahora un porcentaje mucho menor que hace una década y bueno, también destacar el crecimiento de los beneficios muy sólido de mercados emergentes, donde hablamos de un 14% de media, pero en India superamos esas expectativas. Y luego también el hecho de que se habla de estos mercados como si fueran mucho más volátiles que los mercados desarrollados, pero la realidad es que se está produciendo una convergencia de volatilidades entre mercados emergentes y mercados desarrollados, ¿no? ¿no? Bueno, son países donde el crecimiento económico es muy elevado y donde, sin embargo, y salvo casos particulares como el de India, ¿no? Donde habíamos hablado de un fuerte crecimiento estructural, estamos hablando de valoraciones especialmente atractivas respecto a lo que son los mercados desarrollados. Y bueno, para los que no buscan una selección específica de países o compañías, también en Robeco tenemos inversión cuantitativa que busca alejarse muy poquito de las posiciones individuales que tienen los índices, de las posiciones en países, de las posiciones en sectores y de lo que intentamos hacer es básicamente generar alfa con menos riesgo relativo, es decir, separándonos menos de los índices. Vale, te voy a pedir entonces que nos expliques qué es el alfa. Recuerda que estamos en algunos entes que a muchos te entenderán, pero habrá otros que a lo mejor, según qué conceptos, pues les bailan un poco. Te Recuérdanos un poco. agradezco que me hagas hincapié. El concepto de alfa es simplemente generar un exceso de rentabilidad respecto al índice o respecto al mercado, que normalmente se resume en un índice concreto respecto al comportamiento de ese mercado, ¿no? Es un exceso de retorno respecto al índice y el mercado de que se trata. Vale. Y luego, como estamos hablando de mercados emergentes, nos hablabas de India y vamos, ya te aseguro que en el chat enseguida nos van a preguntar por China. Antes, me voy a adelantar, Laura. China, Vale. ¿estáis a favor, o sea, sobreponderáis China? ¿Estáis particularmente positivos con China o no demasiado? Porque hablando un poco del mercado chino con otras gestoras de fondos, estoy empezando a detectar un poco de, bueno, de reservas, ¿no? De algunas entidades con respecto a este mercado. No, no lo acaban de ver muy claro, lo ven caro, ven cierta inseguridad jurídica. No sé si vosotros compartís esto o os parece que es demasiado heterogéneo como para pronunciarse a nivel país y depende, ¿no? Te refieres a India, ¿verdad? No, no, a China, porque A India ya China. nos has comentado, India ya nos has comentado que sí, que es una oportunidad, que Ujú. veis oportunidad de negocio en el mercado indio, entiendo que según y cómo y en qué compañías, pero bueno, que sí que os parecía interesante. Además, Ujú. entiendo que India entronca muy bien con una de esas tendencias de las que nos hablabas antes, hace un tiempo, ¿no? Cuando hablabas de sector, de tendencias a nivel global, como es la ascensión de la clase media, ¿no? Como la clase media en los mercados emergentes pues bueno, pues se va incorporando cada vez más millones de personas a esta clase media y esto supone un empuje para el consumo de según qué marcas que están presentes en estos mercados y además esto yo creo que en India se ve especialmente bien, ¿no? Eh, pero no sé si China es un país con el que estáis cómodos, no os gusta, no sobreponderáis. Depende de la estrategia, ¿no? Sabes que nosotros tenemos, por ejemplo, estrategias enfocadas a Asia-Pacífico, estrategias que están enfocadas en general, los mercados emergentes globales. En general, lo que ha ido sucediendo es que hemos ido neutralizando la posición en China. Es decir, que aún no estamos apostando demasiado por este mercado, pese a su interés por valoración y por el posible por las posibles ventajas que pueda tener el hecho de que, bueno, pues dependiendo de los aranceles, también hay toda una serie de posibles medidas que en China puedan implementar a nivel de estímulos, ya no solo bajando tipos, sino de estímulos fiscales.
Pero es cierto que sí, que todavía hay cierta cautela porque el problema, por ejemplo, inmobiliario no está del todo resuelto. Y existen otros interrogantes en relación con China, pero es cierto que las empresas tecnológicas están ya empezando a despuntar. Desde que salió DeepSeek, pues ha habido muchísimo ruido positivo en China y las estrategias han ido incrementando posiciones hasta estar como mínimo neutrales, ¿no? Ujú, vale. Bueno, pues ahora vamos a dejar un poquito aparte el tema de los mercados emergentes, porque, bueno, pues en Robeco, además de lo que hablábamos de las grandes marcas, las tendencias globales, ¿no? De Ujú. las compañías más reconocidas y el mundo emergente, pues también sois especialistas dentro del ámbito de renta fija y concretamente en el tema de la deuda high yield, ¿no? ¿Podrías explicarnos, dado que esto es un webinar divulgativo, primero, qué es eso de la deuda high yield, que no todo el mundo lo tiene en mente? ¿Qué diferencia hay, ¿no? entre deuda high yield de alta rentabilidad y deuda con grado de inversión? Y en segundo lugar, ¿cómo veis este segmento actualmente, ¿no? De la deuda high yield? Si lo veis más interesante, si menos, si es un buen momento para entrar, ¿no? Perfecto, pues antes la deuda high yield se la conocía como bonos basura Ujú. y se refería a bonos emitidos por empresas con una calidad crediticia más baja, es decir, las agencias que van a juzgar cuál es la probabilidad de que un emisor de deuda devuelva devuelva el dinero, básicamente, pues emiten unas clasificaciones y entonces la calidad grado de inversión es una calidad bueno, pues es de compañías que resultan muy sólidas financieramente y luego está a partir de un determinado nivel, se considera que es una empresa más vulnerable a corto o largo plazo y que tiene menos capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Esto no quiere decir que sean compañías que vayan a suspender pagos, pero es cierto que dentro de lo que es el espacio high yield hay una escala de compañías que va de mayor a menor calificación y las de menor calificación son las que estaríamos hablando de compañías que tienen pocas probabilidades de resistir y, por tanto, pocas perspectivas de recuperación, ¿no? Entonces, es cierto que estos bonos ofrecen unos rendimientos más altos para compensar ese mayor riesgo bueno, pues las empresas emisoras suelen tener balances más endeudados y, por tanto, pues bueno, estamos hablando de compañías que normalmente pues comportan más riesgo en cuanto a la devolución del capital o que puedan estar en fases a lo mejor de grandísimo crecimiento y que también necesitan más apalancamiento y por tanto, bueno, pues se considera deuda high yield cuando también es una compañía que tiene un exceso de deuda respecto a su generación de negocio, ¿no? La deuda a grado de inversión, por contra, son bonos emitidos por empresas que tienen una calificación crediticia alta, se consideran más seguros, tienen un menor riesgo de impagos y son empresas normalmente grandes, consolidadas, con balances financieros sólidos, ¿no? Entonces, Robeco tiene un equipo de 40 gestores y analistas que analizan a las compañías independientemente de si se catalogan en un determinado momento como grado de inversión o high yield, porque luego tenemos lo que se denominan las rising stars, que son compañías que están mejorando su perfil crediticio y por tanto están ascendiendo a, bueno, serían lo que diríamos, ¿no? Una estrella emergente. Y luego compañías que, por el contrario, cambia la situación. Por ejemplo, lo vimos durante el COVID, que muchas compañías que eran muy sólidas financieramente hablando, fueron degradadas a high yield por su menor probabilidad de devolver deuda. Pero obviamente esto es a grandes rasgos, ¿no? Esas compañías degradadas se llaman, por cierto, ángeles caídos, los fallen angels. Y bueno, pues nosotros en Robeco tenemos un enfoque siempre muy conservador, muy de calidad, e incluso cuando invertimos en high yield nos vamos a la parte más alta de calidad. Y bueno, la verdad es que en este momento estamos cautelosos, sobre todo por las valoraciones. En nuestro proceso de inversión analizamos pues, la situación macroeconómica, la situación de los mercados. La verdad es que los diferenciales se han estrechado muchísimo y en estos momentos pues, preferimos estar en calidad grado de inversión. Y
cuando entras en una estrategia de high yield, estar en la parte más alta de las calidades. Además, tenemos preferencia por el high yield europeo en particular y luego a nivel sectorial tenemos una clara preferencia por el sector financiero, tanto en high yield como en deuda grado de inversión. Ujú. Muy bien. Y en cuanto a la inversión socialmente responsable, que le recuerdo a los asistentes que es aquella que tiene en cuenta no solamente los criterios financieros, ¿no? Lo que hablábamos antes de los balances de las compañías, sus perspectivas de crecimiento, de ventas y demás, sino otra serie de criterios como cómo es el gobierno corporativo de esa empresa, cuál es su compromiso social, cuál es su compromiso medioambiental, incluso, ¿no? Todos estos criterios son los que entrarían dentro de la inversión socialmente responsable. Bueno, pues vosotros en Robeco implementáis este tipo de criterios en vuestros fondos, Laura, y cómo lo hacéis? Bueno, los enfoques son muy amplios y múltiples además, pero por resumir dos muy concretos, ya que hemos hablado de renta fija, pues empiezo por ahí, ¿no? En nuestros fondos de crédito, te decía que los procesos de inversión se considera cuál es la situación macroeconómica de mercado y también luego pues hay un análisis de las compañías y ya más concreto, ¿no? Que llaman selección bottom-up. Y en esa selección de los emisores y de las emisiones que más nos gustan en las carteras de crédito, vamos a tener una modificación de la valoración de la empresa en función de ciertos factores que le afectan y que pueden poner en riesgo la solvencia de la compañía, que puedan derivar de temas medioambientales o, por ejemplo, de temas de gobernanza. Por ejemplo, si hay un litigio en Liza, pues eso puede afectar a la valoración de una empresa y, por tanto, en crédito se trata de mitigar los riesgos. En renta variable, lo que hacemos es observar cuáles son los factores materialmente más relevantes para una inversión y ver cómo eso afecta a las ventajas competitivas o cómo pueda crear una desventaja competitiva un determinado factor y cómo afecta eso a la valoración, al precio objetivo o cómo puede afectar al coste de capital de una empresa, de cuánto le cuesta financiarse a esa empresa, ¿no? Los enfoques son múltiples, por ejemplo, en los fondos temáticos, pues también tenemos en cuenta cuál es la alineación y el impacto con los objetivos de desarrollo sostenible. Y luego hay una gran cantidad de otros enfoques dependiendo de cuál es la estrategia del fondo, ¿no? Pero por comentar unos, digamos, los más básicos dentro de la inversión, en renta fija se trata de mitigar riesgos y en renta variable de ver pues, cómo se modula el precio objetivo en función de los factores relevantes de ASG. Ujú. Y bueno, dentro de este mundo de la inversión socialmente responsable, no es exactamente lo mismo, pero bueno, son así como áreas concomitantes, como si dijéramos, estaría el sector de las energías limpias, ¿no? Las energías renovables. ¿Qué potencial le veis a este sector en estos momentos? Es una oportunidad multibillonaria, billones de los nuestros, y se estima que la inversión necesaria para cumplir, por ejemplo, con los objetivos climáticos, la inversión anual, tiene que ser de 5.000 millones año, ¿no? O sea, que sí que es una parte donde vemos muchísimo interés, pero en Robeco hablamos más que de energías renovables, de energías inteligentes, en el sentido de que se buscan las mejores soluciones empresariales para electrificar y descarbonizar toda la cadena de valor energética. Y aquí, por tanto, superamos el concepto meramente de renovables, de solares, eólicas, sino que además de incluir, por supuesto, compañías que fabrican equipos de ese tipo y que suministran energías renovables, hablamos muy importante de la eficiencia energética, que puede pues estar relacionada con el crecimiento de la inteligencia artificial, pero hablamos también de la eficiencia en transporte, en procesos industriales, en los edificios, y es también afecta a la distribución energética, a las redes eléctricas, por ejemplo, también a los proveedores de equipo en distribución eléctrica y, por último, la gestión, tanto almacenamiento como semiconductores y, en general, bueno, un gran campo de soluciones de gestión y enfriamiento de energía para centros de datos. De hecho,
por centrar dos temáticas que ahora mismo están teniendo muchísimo despegue, muchísimo aumento de la inversión, precisamente las inversiones en red eléctricas es una, y la segunda mencionaría también las soluciones de eficiencia energética para centros de datos que están cobrando cada vez mayor importancia con esos nuevos chips de inteligencia artificial que consumen muchísima energía y que bueno, pues necesitas soluciones para enfriar, por ejemplo, la refrigeración líquida, ¿no? Se está experimentando un gran crecimiento de la demanda. Muy bien. Bueno, pues pasamos ya a la última pregunta, Laura, si te parece, que es, bueno, para cerrar un poco esta entrevista y dado que sois una gestora de gran tamaño, con un equipo nutrido de analistas en vuestro departamento, en vuestro comité de inversión, ¿cuál es vuestra visión para los mercados en 2025? Que ya llevamos un poquito ya arrancado el año, pero bueno, para el resto del ejercicio, ¿qué tendencias anticipáis? ¿Cómo creéis que se van a comportar los principales tipos de activo? ¿Cuál es vuestra visión? Pues en primer lugar, el escenario base, ¿no?, es que el crecimiento en Estados Unidos se modere, pero siga siendo suficientemente fuerte como para que las bolsas americanas continúen con buenos rendimientos. Es cierto que hay que vigilar muchísimo esa inflación que cuesta más dominar en Estados Unidos, pero bueno, en general estamos constructivos en renta variable americana, y en renta variable europea y de mercados emergentes, pues pensamos que las valoraciones pueden seguir siendo un factor que empuje también los rendimientos en renta variable europea y emergente. Además, en Europa tenemos la ventaja de que la inflación está mucho más doblegada y que, por tanto, a pesar de que los crecimientos no son tan robustos, pues también el Banco Central Europeo puede hacer más por relajar las condiciones financieras, ¿no? Ese es un poco el escenario que nosotros nos planteamos para la bolsa. Y como algo muy significativo, creemos que la bolsa americana, los retornos se van a ampliar, es decir, sabéis que llevamos por lo menos un par de años donde los retornos están muy concentrados en una serie de valores. O sea, por ejemplo, si tomamos como referencia el índice americano S&P 500, el S&P 500, solamente un 29% de las compañías en los años 2023 y 2024 han superado al índice en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, creemos que estos momentos de concentración tan fuerte, como ya ocurrió a principios de los años 70 o en la explosión de la burbuja de las .com, luego dan paso a una mayor dispersión de las rentabilidades, y podemos hablar de retornos en otras compañías y no solo en las 7 magníficas o en una serie de valores. Entonces, creemos que este entorno es especialmente propicio para el value, para la inversión de valor en Estados Unidos, y para las compañías bueno, pues que no son tan gigantescas, sino empezamos a hablar también de compañías de mediana y pequeña capitalización. Y luego, por el lado de la renta fija, para finalizar, pues creemos que los fundamentos económicos son suficientemente sólidos, estamos, digamos, neutrales porque vemos algunos vientos en contra, pero también creemos que, bueno, pues que la inflación está más controlada, que los crecimientos son suficientemente eh, apoyan suficientemente la inversión en renta fija, y vemos también esas posibilidades, ¿no?, que sobre todo en Estados Unidos, en Europa, perdón, los tipos de interés continúen bajando. Pero por hablar de un tema que donde mostramos más cautelas, las valoraciones especialmente en high yield, y por tanto, repetir, estamos mostrando preferencia por la inversión en compañías de calidad, grado de inversión. A nivel regional preferimos Europa a Estados Unidos, y a nivel sectorial creemos que el sector de financieras ofrece más valor. Esta Ujú. sería un poco la foto general. Muy bien. Bueno, pues ya si te parece, damos pie un poco a las preguntas que nos han ido dejando de chat. Si alguien tiene alguna otra duda o que le vaya surgiendo al hilo de las cuestiones de las que hemos hablado hoy, pues es el momento para que nos las deje. Siempre, ya sabéis, a través del chat. Por ejemplo, más que una duda, un comentario que nos hace una persona dice que se ha incorporado tarde a la presentación. Si hay algún link para visualizarlo, os recuerdo que todos los webinars de MyInvestor quedan grabados y las grabaciones las colgamos al día siguiente tanto en nuestro blog como en nuestro canal de YouTube.
Eso en cuanto a la grabación. El audio está disponible en las principales plataformas de podcast, como iVoox y Spotify. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, si habéis llegado tarde o si queréis volver a escuchar el webinar, pues podéis hacerlo porque lo ponemos, como siempre, a vuestra disposición, tanto este webinar como todos los que hemos hecho en el pasado. Y bueno, en cuanto a dudas, por ejemplo, preguntan, Laura, ¿cuántos fondos gestiona actualmente Robeco? No te podría decir ese dato, lo buscaré Grosso para modo, pero satisfacer a la ciento. pregunta, pero hay un gran número de estrategias. Os contesto más adelante porque entre estrategias y mandatos la verdad es que el número es bastante grande. Ujú. Preguntan también, que esta pregunta me parece muy, muy curiosa, ¿qué relación une a Robeco y MyInvestor? Bueno, pues vamos a ver. MyInvestor, como sabéis, somos un banco, ofrecemos todo tipo de servicios, tanto bancarios como de inversión. Y dentro del mundo de la inversión tenemos lo que se denomina arquitectura abierta. ¿Qué es eso de la arquitectura abierta? Pues que vendemos productos de todas las gestoras. Intentamos incluso que estén, por supuesto, las más grandes, las más importantes, las mejores, las gestoras boutique, aquellas que tienen los mejores productos, ¿no? Pero en general, lo que sí que procuramos es que nuestra oferta sea lo más amplia y variada posible sin priorizar los productos de nadie, ¿no? Esto nos distingue, pues, de muy buena parte de la banca convencional, que normalmente, pues, empuja al cliente a invertir en determinados productos, ¿no? Normalmente productos de sus propias gestoras de fondos. Pues nosotros en ese caso pues ofrecemos arquitectura abierta. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos dado cuenta de que para que la gente pueda verdaderamente elegir los fondos que más le convienen en función de sus gustos, sus necesidades, sus objetivos financieros, pues tenemos que dar a conocer esas gestoras, ¿no? Pues, por ejemplo, la gestora que nos acompaña hoy, Robeco, pues tiene unos fondos muy buenos, muy interesantes, que baten al índice, pero si no conocéis a Robeco, si no oís hablar a Laura de cómo es su estilo de inversión, si no, pues no vais a poder valorar Robeco, igual que digo Robeco, os puedo decir otras 50 gestoras o más, ¿no? De diferentes categorías y demás. Entonces, en ese sentido, pues Robeco es una de las gestoras de fondos cuyos productos vendemos, pero para que os hagáis una idea, en nuestra plataforma de fondos hay 1.800 fondos de inversión. O sea, tenemos decenas y de cientos incluso de gestoras de fondos, además de Robeco. Y lo que sí que nos gusta es dar visibilidad pues, a todas las que podemos, desde luego las más importantes pues, de una forma prioritaria, pero en general pues, a todas aquellas que tienen productos interesantes para que seáis vosotros los que os forjéis vuestro criterio, aprendáis lo primero de todo, que la educación financiera siempre es nuestra prioridad, y luego pues no solamente aprendáis sobre un tema en particular, como el tema de hoy, sino que además, oye, pues os hagáis una idea de qué valor añadido, qué rasgos definitorios tienen cada una de estas gestoras que integran nuestra oferta de producto. Eso en cuanto a la pregunta de qué nos une a Robeco y a MyInvestor. Otra duda que nos plantean, Laura, ¿qué índices se toman como referencia para los fondos que invierten precisamente en este sector de empresas conocidas? ¿Contra qué tipo de índices os batís? Pues precisamente como son, digamos, es tan amplio el espectro de compañías que podemos encontrar, normalmente son índices globales y normalmente lo referenciamos a el índice MSCI World. Este es un Ujú, poco un resumen porque, como te decía, tenemos muchas estrategias, pero generalmente las grandes multinacionales, las grandes marcas de calidad, se miden contra el MSCI World. ujú. Y pasamos a la última pregunta. Nos pregunta un asistente en relación con los fondos indexados, porque ha habido un momento en la presentación en el que hemos hablado de las ventajas de los fondos de inversión y hemos explicado bueno, pues que los fondos de inversión ofrecen una gestión profesional, ¿no? Hay un equipo de expertos que selecciona las compañías que integran esa cartera del fondo y, lógicamente, pues eso implica una comisión, ¿no? Que, a ver, estamos hablando de un 1,5, tampoco estamos hablando de más, pero bueno, ya hay una comisión de gestión que lleva incorporada el fondo y que responde pues, a ese equipo de profesionales que gestiona el fondo. Entonces, este asistente nos plantea en las dudas, ¿qué opinas de los fondos indexados, ¿no? Que son aquellos, para los que no lo sepáis, que se limitan a no a intentar hacerlo mejor que el índice, ¿no? No intentar encontrar aquellas compañías que van a subir más que el conjunto del mercado, sino simple y llanamente imitar
a lo que hace el índice, ¿no? Por ejemplo, antes nos estaba comentando Laura que sus fondos se miden contra el MSCI World. Pues un índice, un fondo indexado imitaría el comportamiento, o sea, no intentaría hacerlo mejor, simplemente intentaría hacerlo igual que el MSCI World, ¿no? ¿Cómo? Pues a lo mejor invirtiendo en las compañías que integran el índice o mediante una serie de estrategias que permiten, pues eso, ¿no? Hacer lo mismo que hace el MSCI World. Esto sería la gestión indexada. La gestión activa es aquella que intenta hacerlo mejor, ¿no? Que dice, bueno, yo no voy a limitarme a hacer lo mismo que el índice, sino que voy a intentar encontrar aquellas compañías que van a subir más que el conjunto del mercado. ¿Qué pasa? Que en términos de costes, las comisiones de gestión de un fondo de gestión activa son más altas que las comisiones de un fondo indexado, pero por una sencilla razón, porque es mucho más complicado. O sea, no necesitas el mismo número de analistas ni de profesionales de la inversión para imitar el comportamiento de un índice, que es replicar lo que hace ese índice, o sea, comprar las compañías que lo integran, básicamente, o poco más, que para ponerte a averiguar qué compañías crees que lo van a hacer mejor, ¿no? Investigar en el universo de valores que supone el conjunto del mercado e intentar discernir qué compañías lo van a hacer mejor que las demás. Ahí necesitas pues, mucho más análisis, muchos más expertos, muchos más recursos y por tanto la comisión de gestión es más alta, ¿no? Entonces hay un poco este debate entre la gestión indexada y la gestión activa, porque sí que es verdad que la gestión activa no siempre lo hace mejor que la gestión indexada, si no todo el mundo invertiría en fondos de gestión activa, ¿no? Pero no siempre consiguen batir al índice y cuando no lo consiguen, pues hay veces que incluso lo hacen peor. Y luego, indudablemente, la comisión es más alta, porque como os digo, necesitan más recursos, ¿no? Entonces, te paso la pelota, Laura. ¿Tú cómo ves este debate, un poco esta disyuntiva que tiene el inversor? Yo personalmente creo que son estrategias complementarias, ¿eh? Para un inversor, que no hace falta tampoco posicionarse y decir yo pro gestión indexada, no, yo pro gestión activa, que quizá en una misma cartera pueden convivir perfectamente ambos tipos de estilos. Pero bueno, no sé, ¿cómo lo ves tú? Realmente es que hablar de mejor o peor es complicado, ¿no? Es que depende de los objetivos que tiene cada inversor, de cuál sea su, bueno, pues, su perfil, en definitiva. En general, nosotros que nos dedicamos a la gestión activa, obviamente creemos en la generación de que hablábamos antes, ¿no? Del alfa, de los retornos por encima, de las rentabilidades por encima de lo que te dan los índices y, por tanto, a largo plazo, esa sería nuestra vocación, ¿no? De generar más que los índices y, por tanto, nuestra apuesta es firmemente por la gestión activa. Pero también es cierto que tenemos estrategias que lo que buscan es estar muy, 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 muy pegados a los índices, pero controlando los riesgos, intentar generar un poquito más de rentabilidad respecto a los índices. Y ahí lo que se utilizan son modelos muy sistemáticos de inversión, donde los precios también son más ajustados, porque cuanto más te acercas a la inversión pasiva, efectivamente, menores son los gastos en los que incurres, menores, digamos, por tanto, las comisiones, ¿no? Cuando dejas a todo un equipo de inversión la deliberación en la toma de las decisiones, cuando tienes un equipo de gestión muy amplio, pues normalmente buscas generar más exceso de retorno y, por tanto, lo vamos a ver en la consecución de esos productos, pero más a largo plazo, porque a veces el índice ganas o pierdes, pero a largo plazo debería ser una forma de conseguir mayor exceso de rentabilidad. Ujú. Eso que está comentando Laura es muy importante que lo sepamos como inversores en fondos. Cuando estamos buscando un fondo que lo haga mejor que el índice, un fondo de gestión activa, no podemos valorar si ese fondo lo está haciendo mejor porque el último año haya batido al índice. Hay que ver su comportamiento a diferentes plazos, ¿no? Para intentar comprobar si bate al índice de manera sistemática y sobre todo si bate al índice en el largo plazo, porque pues un mal mes o un mal año lo tiene cualquiera, igual que un buen mes o un buen año lo tiene cualquiera. Donde tú ves si ese equipo de gestión realmente es bueno, es cuando detectas una cierta sistematización de, oye, normalmente, sobre todo en el medio largo plazo, tienden a batir al índice, ¿no? Pues entonces sí, entonces es un fondo de gestión activa digno de tal nombre y que es interesante. Pero bueno, más allá de ahí, yo creo que lo que nos comentaba Laura, pues efectivamente no, a mí me reafirma en que tampoco hace falta ni casarse con uno ni casarse con otro. Hay veces que aproximarnos al índice nos viene bien, otras lo suyo es separarse un poco más. Y bueno, lo importante es entender, yo creo que bien en qué estrategia, por qué estrategia estamos apostando con convicción y, y diversificar siempre.
Así que nada, Laura, simplemente agradecerte tu presencia hoy y, bueno, cómo nos has ayudado a entender un poquito todo este mundo de las grandes marcas, marcas globales. Laura Román, responsable para España y Portugal de la gestora Robeco, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vosotros, a MyInvestor y a todos los que nos habéis acompañado durante este rato tan agradable. Ujú. Y bueno, y lo dicho, muchas gracias a los asistentes por estar ahí, por acompañarnos. Os recuerdo que la grabación del webinar la tendréis disponible a partir de mañana y que paséis una muy buena tarde.